Sepa que le vendo la casa con todo y sus fantasmas, le advertí al hombre que me compró la finca. No me tomó en serio, porque contestó: no hace falta, por mí lléveselos. ¿Qué más quisiera yo?, le respondí. No quieren irse, son tercos. Sin embargo, no van a molestarlo, ya lo verá. Tienen sus manías, pero saben respetar, no se preocupe. No le conté todo, ¿para qué? No le dije que la habitación donde acomodará el televisor era la única de la finca hace 100 años, cuando mi bisabuela Aurora compró el terreno con el dinero que su hijo envió desde Cuba. Su marido murió muy joven, 30 años o menos, dejándola con un par de niños pequeños que ella crió como pudo. Cuando se hicieron mayores, se fueron los dos a Cuba para hacer fortuna, como muchos emigrantes de las Islas Canarias, pero solo volvió uno, mi abuelo José. Tanto había cambiado que ni su propia madre pudo reconocerlo cuando regresó de pronto, después de años de intercambios de cartas mensuales como único contacto. Se había ido un muchacho escuálido y miedoso y le volvió un hombre curtido. Muy en el fondo, ella nunca creyó que se tratara en realidad de su hijo. Quizá pensaba que su muchacho se había ahogado en el mar, o lo imaginaba acuchillado en uno de tantos burdeles de mulatas, y que este otro hombre, autoritario y exigente, lo había suplantado. Si así fue, ella nunca se atrevió a decir nada, porque le guardaba un respeto reverencial. Mi abuelo José contrató peones entre las familias pobres de los alrededores, o ahijados, como se les llamaba en aquellos tiempos. Muchachos que se quedaban a vivir en barracones de la finca y trabajaban la tierra a cambio de un sueldo flaco y 3 comidas calientes al día. José era estricto, pero cabalmente justo, todo se ha dicho. A los peones se les respetaba y a cambio de eso les exigía que rindieran. A los flojos los echaba a la calle a pasar hambre, sin compasión. Y aunque se levantaban a las 6 de la mañana para empezar la jornada, a las 12 en punto él y todos los trabajadores de la finca pausaban sus actividades para almorzar y dormir la siesta. La comida era buena, la preparaba mi bisabuela Aurora en un perol que montaba en el patio afuera de las caballerizas. Después de encender el fuego, vertía agua del riachuelo canalizado en el monte, fuente a la que denominaron el Milagro, porque gracias al aljibe que el abuelo construyó, las mujeres dejaron de caminar 1 kilómetro en pendiente cargadas con las jarras rebosantes del preciado líquido. Agregaba carne de conejo, mazorcas y después lo dejaba hervir hasta que el caldo se volvía espeso y sustancioso. Recuerdo que a las 8 de la mañana llegaba puntual el periódico El Universal, el único del cual el abuelo se fiaba, y por las tardes, oliendo a limpio peinado con brillantina y altivo, recorría el caserío montado en un caballo soberbio para visitar a 1 o 2 mujeres, costumbre que no abandonó ni siquiera cuando ya estaba casado con mi abuela Josefina, figura silenciosa que hacía la vista gorda a las aventuras de su marido. José dejó entre las mujeres del pueblo varios hijos, a quienes se les podía reconocer porque, al igual que él, tenían los ojos verdes y las pupilas afiladas como los de los gatos. Mi abuela Aurora le pasó el bastón de mando a Josefina desde el mismísimo día en que ésta puso un pie en la finca, con solo 17 años, y la dejó a cargo del perol y la carne de conejo para encerrarse en su cuarto, donde se tendió en el lecho que tan brevemente había compartido con su marido para no volver a levantarse jamás. 10 años permaneció acostada, lamentándose por sus pérdidas. Un esposo cegado por la enfermedad, un hijo que nunca volvió y otro que sí lo hizo pero que no era el suyo. Josefina la encontró muerta una mañana, aunque no lo supo hasta tiempo después. Como siempre estaba tan quieta, tan sin responder al buenos días, ni moverse cuando le hacían la cama inclinándola de un lado para otro, mi abuela hasta creyó que había muerto mucho tiempo antes, y ninguno de ellos se había percatado. Fuera como fuese, el abuelo nos prohibió a todos que entráramos en su habitación mientras él estuviera vivo, sin dar explicaciones. Años después de muerto el abuelo, mi padre abrió la puerta para encontrarse con la cama hecha, el ambiente perfumado y una vela iluminando el retrato del bisabuelo. Luego derribaron los muros y ampliaron la sala.
Luego de mucho tiempo, ya siendo un anciano, mi padre nos contó que en esa habitación también había encontrado al espíritu de la bisabuela, que al verlo lo saludó y le pidió su bandeja de comida. «No traje ninguna», le contestó azorado. «¿Y Josefina?», preguntó ella extrañada. «Se murió hace 20 años», dijo él. «Ah, ya decía yo que por algo tardaba tanto en venir». La bisabuela salió encorvada, apoyándose en los muebles de su habitación minúscula, y se acomodó en la cocina. Se maravilló de la hermosura tuberculosa de su marido, que ya estaba acostumbrado a sentarse a tomar café todas las tardes, y miró con desconfianza a mi abuelo José, todavía sin reconocerlo, aún en la muerte de ambos, pero lo saludó con educación y le preguntó por las noticias locales.